Hola Glenn, me llamo Mariana y tengo una historia que contarte a ti y a la comunidad. Aunque antes que nada, quiero dejar claro que yo misma no tengo idea de cómo interpretarla. No sé si fue una historia de terror, si vi a un fantasma o si fui testigo de un fallo en la Matrix. Me encantaría ver tu interpretación y la de tus espectadores en los comentarios. Verán, soy cajera en un viejo Oxxo en un pequeño pueblo de Chihuahua. Al lado del Oxxo hay varias tiendas pequeñas que cierran un poco más temprano, por lo que después de las 11 soy la única persona en esa calle. Al frente hay un estacionamiento mediano y un poco más allá una carretera poco transitada. Desde el mostrador puedo ver todo el estacionamiento, mi auto estacionado y la carretera, y además veo claramente cuando llega alguien o los autos que pasan por la carretera. Este detalle es muy importante. Todo sucedió hace 2 años, una noche de octubre. Mi turno iba de las 10 de la noche a las 6 de la mañana, y mi último cliente fue una chica que trabajaba al lado, que antes de irse a su casa compró varias cosas para comer. No fueron pocos artículos. Prácticamente hizo una pequeña despensa antes de irse. Luego de eso pasó el tiempo, quizá media hora, y vi cómo poco a poco el estacionamiento se quedaba vacío, hasta que solo quedó mi auto. Yo, mientras tanto, estaba oyendo música, con mi vista perdida en el horizonte. Tenía los audífonos puestos, aunque en un volumen bastante bajo, por si un cliente entraba y yo no lo veía, poder escucharlo. De pronto recordé que tenía que reponer todas las cosas que la chica había comprado. Me moví de detrás de la caja registradora y empecé a acomodar los anaqueles. Con mi vista periférica aún podía ver la entrada y parte del estacionamiento, así que me sorprendí cuando vi la puerta abrirse. Era raro que alguien llegara a pie, y era imposible que yo no hubiera escuchado ni visto el auto entrar al estacionamiento. Pero ahí estaba la puerta abierta. Volteé y me quedé congelada al ver a un chico bastante joven frente a mí, rechoncho, bajito y con uniforme del Oxxo. No me fijé mucho en los detalles, pero sí sentí que debía ser un uniforme antiguo, porque no lo reconocí de inmediato, hasta que vi el logo. Y aún así, era diferente al que yo conocía. Quiero decir, sí, decía Oxxo, pero en lugar de tener una franja amarilla arriba y otra abajo, tenía 3 franjas naranjas debajo. Eso era raro, y la verdad, aunque por mi narración pueda parecer que pasaron muchos segundos, todo sucedió muy rápido. Yo me levanté, lo vi a los ojos y me sentí incómoda al ver su cara de miedo y confusión. Retrocedí lentamente pensando que quizá era una persona con algún tipo de problema mental, y lo saludé con la voz más firme posible. Buenas noches. ¿Qué desea? Hola. ¿Quién es usted? Me contestó con más miedo y más dudas que yo. Eso me dejó bastante descolocada. No sabía bien qué hacer, así que le contesté con calma, tratando de evitar que mi voz temblara. Soy la encargada. Dime, ¿en qué puedo servirte? Si no hubiese sido una situación tan tensa e incómoda, seguramente me hubiese reído de su evidente confusión. Me miró fijamente y vio detrás de la caja. Yo, mientras tanto, vi hacia el estacionamiento y vi un auto estacionado. Yo no sé nada de autos, salvo que usan gasolina y tienen ruedas, pero el auto de ese chico me recordó mucho a uno que tenía mi padre hace muchos años. Lo vi a él de nuevo, y me dijo con voz temblorosa: pero a mí no me dijeron nada de una nueva encargada. Yo soy el cajero del turno de la noche, Miguel. Intenté racionalizarlo. Tal vez hubo una confusión en los horarios. Quizá el chico estaba confundido y lo habían enviado al Oxxo equivocado. Había demasiadas preguntas y muy pocas respuestas. Pero algo era seguro. Yo era la encargada de esa tienda en el turno de la noche, no ese chico con un uniforme viejo. Le dije que llamaría a mi gerente, que seguro hubo una confusión. Y en cuanto me acerqué a la parte de atrás de la caja registradora, él pegó un grito que me espantó. No, ¿qué haces? Salte de ahí. Se me acercó muy rápido y yo tomé distancia mientras le gritaba que se alejara o llamaría a la policía, que no se me acercara.
Pensé que era un loco que iba a intentar asaltarme. Saqué mi teléfono del bolsillo y de pronto lo vi a él retroceder asustado, como si yo fuera a sacar un arma o algo así de mi bolsillo. Incluso lo escuché decir claramente: «No me dispares». Definitivamente ese chico estaba loco. Saqué mi teléfono y vaya mi mala suerte. No había recepción. Mi teléfono de pronto estaba muerto. De pronto él empezó a ver a los lados, preguntando qué había hecho. Empezó a molestarse y a sacar todas las cosas de los anaqueles con rabia, como si estuviera buscando algo. Yo estaba aterrada. Corrí a la parte de atrás. Saqué la escoba del armario de limpieza y me atrincheré en una esquina. Cuando vi que se acercaba, volví a correr a la caja registradora. Ahí había un teléfono local, pero tampoco tenía tono. A todas estas, ese tal Miguel estaba totalmente fuera de control, gritando con ira mientras destrozaba la tienda. Yo no sabía qué hacer porque no tenía manera de pedir ayuda. Soy alta, pero no soy del tipo de persona que pelea. Y en ese punto no me importaba que el tipo rompiera toda la tienda, con tal de que no me hiciera nada a mí. Estaba histérico, y aunque yo estaba aterrada, comencé a escuchar lo que decía. Gritaba cosas como: «¿Qué es todo esto? ¿Qué hiciste aquí? ¿Quién te mandó? ¿Qué es toda esta basura?». Todas preguntas que no tenían sentido. Yo me había agachado detrás de la registradora, rezando para que se fuera, y tan rápido como llegó, de pronto lo escuché gritar como loco y salir corriendo del Oxxo. Yo salté de detrás del mostrador y pretendí ponerle seguro a la puerta para evitar que volvieran a entrar. Y aquí es donde la cosa se pone realmente extraña. La adrenalina me hizo saltar con fuerza y le pasé seguro a la puerta un instante después de que él salió. Sé que en ese momento yo no era la persona más observadora, pero tampoco me volví ciega ni sorda. El auto de ese chico ya no estaba. Pensé que se había escondido frente a otro de los negocios, y sin embargo, ¿dónde estaba su auto? También había desaparecido, sin hacer ningún ruido. Esperé algunos segundos junto a la puerta, temblando como loca mientras esperaba que en cualquier momento él apareciera manejando su auto a toda velocidad, tal vez por el estacionamiento o directamente por la carretera. Nada. No pasó nada. No lo veía. Me atreví a asomar mi cabeza por fuera del Oxxo. Tampoco estaba en la calle. Ese muchacho, Miguel, había desaparecido. Volteé y vi el negocio destrozado. Suspiré pensando cómo iba a justificarle todo aquello a mi jefe. Revisé mi teléfono y el teléfono local, y por fin, ahora sí tenían señal. Se me ocurrió llamar a la policía, pero era un poco tarde para eso. Solo pensar en todos los problemas que traería, tener que dar una declaración de lo que había pasado, dar descripciones de un auto del que no sabía ni la marca, y de un chico al que apenas pude verle la cara antes de que se volviera loco. Nah, olvídalo. Cerré mi boca y empecé a arreglar todos los anaqueles. Pasé casi todo mi turno arreglando los productos en su puesto de nuevo. Afortunadamente, la mayoría estaban intactos. Miguel no los rompió ni los abrió, solo los tiraba al piso. Yo, mientras tanto, intentaba entender qué le había pasado. Fue como si, de pronto, se diera cuenta de que todo estaba mal en aquel lugar, como si no reconociera nada de lo que veía. Por fortuna, solo llegaron unos 5 clientes esa noche, y los pude despachar desde la ventanilla. En serio, no tenía ganas de abrir la puerta de nuevo. A la mañana siguiente llegó el gerente, y al fin pude contarle lo que pasó. Le dije que un muchacho con uniforme de Oxxo había entrado, que dijo que era el cajero, y todo lo que yo ya les conté. Mi gerente tenía bastante tiempo trabajando en el lugar, y noté que estaba pensando algo. No me interrumpió en ningún momento, y cuando terminé me preguntó: «¿Dices que tenía el logo de Oxxo en su camisa? ¿Rayas naranjas?». Yo asentí y él se quedó pensando, pero no me dijo nada más. Solo que me fuera a descansar y no supe nada del asunto durante algunos días.
El sábado me tocaba cubrir de nuevo el turno nocturno. Llegué un poco más temprano de lo usual, así que todavía estaba el chico del turno de la tarde y el gerente. Él me saludó con entusiasmo y me dijo que quería hablar conmigo de algo extraño. Yo no me preocupé. La verdad nos llevábamos bien, así que no pensé que pudiera ser algo malo. Además, cuando dijo extraño, me despertó la curiosidad. ¿Sabes qué? Estuve revisando las grabaciones de seguridad de la tienda, por si hacía falta denunciar lo que pasó a la policía. Me dijo con voz baja. Tú sabes que la cámara no es la gran cosa, pero al menos funciona. Excepto esa noche. Hubo una brecha de unos 15 minutos donde nada se grabó, ni dentro ni fuera del negocio. Cuando volvió la señal, solo se te ve a ti arreglando productos en los anaqueles. Eso me puso muy nerviosa, y le juré que lo que decía era real, pero él me tranquilizó diciendo que me creía, y que no había terminado. Luego de eso llamó a su hermana mayor. Me dijo que ella recordaba muchas cosas del pueblo y eso. Le comentó todo lo que pasó, lo raro que era, y le preguntó si en algún momento que ella recordara, en el Oxxo de la carretera, llegó a trabajar un tal Miguel. Él me describió cómo los ojos de su hermana se abrieron por la sorpresa, mientras asentía y le decía que sí, que años atrás, cuando ese Oxxo abrió, allá por los 80, había un chico muy amable y rechoncho llamado Miguel que atendía el lugar por las noches. Vivía en el pueblo vecino, y un día simplemente no llegó. Fue noticia a nivel local, y muchos dijeron que fueron, ustedes saben, esas personas. En aquella época, si estabas en el lugar y momento equivocado, te desaparecían para no dejar ningún testigo, y muchos asumieron que fue lo que le pasó. Cuando el gerente le preguntó a su hermana más o menos cuándo sucedió, ella no logró recordar la fecha exactamente, pero está segura de que fue en octubre. Yo me empecé a reír y le pregunté si acaso estaba jugando conmigo. No le creí nada, o más bien no quería creerle nada. Pero él era muy serio, y me miró con una cara bastante tranquila antes de responderme. No, no estoy jugando. Pensé que querías saber qué pasó, y estoy contándote lo que sé. Eso me dejó temblando, y mi gerente me dijo que me calmara, que seguramente no volvería a suceder, que solo fue una coincidencia extraña, que el espíritu de ese muchacho seguro se sintió perturbado en día de su aniversario, y por eso hizo ese desastre, pero que no volvería a pasar. Claro, me hubiese gustado que fuera él quien se quedara el resto de la noche, pero bueno, la verdad es que no volvió a sucederme. Nunca más vi a ese tal Miguel, y sin embargo, aún hay muchas dudas y preguntas que no sé responder. No sé si lo que vi fue un eco del pasado o un fantasma. La verdad lo dudo, porque aunque no hacía casi ruido, su cuerpo era bastante real. Me consta porque tuve que recoger todo el desorden que hizo. Un fantasma no hace esas cosas. Un fantasma no es capaz de tumbar un anaquel completo y de mandar a volar por todas partes latas y frituras. ¿O sí? No lo sé. También estuve leyendo algunos hilos en Reddit que hablaban de fallos en la Matrix y viajes en el tiempo. Sé que suena bastante disparatado, pero a estas alturas no sé qué más creer. Y es que cuando algo no tiene explicación, a veces las respuestas más alocadas pueden ser las correctas. Tal vez este chico, Miguel, sí estuvo en el lugar y momento equivocado, y su cuerpo físico, su auto, entraron en alguna clase de limbo, y salió de él en nuestro tiempo. No lo sé, no me volví experta en la materia, y como dije al principio, yo no sé cómo interpretarlo. Por eso me gustaría leer la opinión de ustedes. De lo único que estoy segura es que una noche de octubre, mientras yo trabajaba, un antiguo cajero del Oxxo, que desapareció 30 y tantos años atrás, hizo un desastre en la tienda y volvió a desaparecer. Y esa es, sin duda, la experiencia más aterradora e inexplicable que me ha pasado en la vida.
Continuamos. Mi nombre es Braulio, y soy cajero en un Oxxo en el centro de México, en el turno de la noche. La verdad es que estoy bastante acostumbrado a atender clientes extraños, ya que vivo en una ciudad relativamente grande, y se ve todo tipo de personas. Sin embargo, nunca me ha preocupado mi trabajo, ni he sentido verdadero miedo, hasta hace poco. Les explico. Este Oxxo en específico está ubicado en una esquina, en una avenida concurrida. Tiene una ventana desde donde atiendo a los clientes por la noche, así que no tengo que lidiar de frente con borrachos ni personas de la calle. Además, el vidrio de la ventanilla está blindado, y aunque en los 2 años que llevo trabajando aquí nunca han tratado de asaltarme, sé que se les haría muy difícil, a menos que logren entrar en la tienda, cosa que tampoco ha pasado. Ahora, la caja está cerca de la salida, naturalmente, y desde ella puedo ver hacia la avenida, mientras que la ventana está a mi costado, por lo que puedo ver a la calle que sale en diagonal de la avenida. En fin, yo estaba haciendo inventario, organizando los anaqueles y limpiando un poco el piso de la tienda. Cualquier cosa con tal de mantenerme ocupado. Ya en una ocasión me había pasado quedarme dormido en mi asiento por el aburrimiento, y definitivamente no quería que volviera a pasarme. Estaba tan concentrado que no reaccioné de inmediato al sonido del timbre. Recién cuando lo escuché por segunda vez, salí corriendo en dirección a la ventana, disculpándome de antemano. Perdón, estaba algo lejos, dígame qué se le ofrece. Yo hablaba con el tono más amable posible, aún sin ver al frente. Y se me fue el corazón al suelo cuando vi, a unos 15 metros, al otro lado de la calle, una silueta oscura, oculta entre unos matorrales que había al otro lado. Me quedé esperando, a ver si alguien más estaba cerca y me quería pedir algo, mas solo hubo silencio por cerca de 1 minuto, mientras veía fijamente a esa silueta de pie. Era alta, muy alta. Yo mido 1,80 m, pero esa sombra fácilmente era más alta que yo. En ese momento, y sin ninguna explicación lógica que yo pueda darle, empezó a sentirse un frío intenso en el interior del Oxxo. Pero cuando digo mucho frío, es en serio. Fue como si de pronto el lugar se convirtiera en una nevera industrial. Me sacudí con fuerza y vi mi propio aliento frente a mi cara, mientras retrocedía lentamente e intentaba despegar mi mirada de aquella silueta. Me dirigí a la parte de atrás de la tienda, para poder revisar el aire acondicionado y ver qué le pasaba. Pero ni bien me alejé un par de pasos, escuché que de nuevo sonaba el timbre. Esta vez, antes de asomarme, escuché una voz muy bajita susurrar: Agua. Yo me quedé en silencio, petrificado en ese lugar, mientras sentía que me congelaba. Me devolví lentamente y, esta vez, logré divisar a esa silueta varios metros más adelante, en medio de la calle. Volteé a mirar a la puerta y la avenida estaba completamente vacía. Suspiré angustiado y contesté con la voz temblorosa, que si deseaba algo más, alguna marca en específico o algo así. Pero de nuevo, solo escuché un susurro entrecortado y rasposo: Agua. En ese momento no supe bien cómo reaccionar, y me quedé de pie frente a la ventanilla, intentando ver a alguien escondido debajo de la ventana, o a los lados, pegado de alguna pared. La verdad es que el ángulo no me dejaba ver del todo bien si había alguien escondido, pero no parecía ser el caso. La impresión que me daba a mí era que quien me estaba pidiendo agua en ese instante era ni más ni menos que ese ser horroroso en medio de la calle. En efecto, era altísimo, y tenía puesto una especie de velo negro que lo cubría por completo. Volví a apartar la mirada, e intenté correr al regulador del aire acondicionado. Sentía que mis extremidades estaban rígidas, y mis pasos eran pesados. Era como si estuviera caminando dentro de arenas movedizas. Al fin llegué al aire acondicionado, y estaba en 20 grados centígrados, lo normal. No entendía de dónde provenía ese frío gélido. Bueno, en realidad sí podía intuirlo. El timbre volvió a sonar y un gruñido,
Una voz áspera resonó por toda la tienda, clamando por agua. «Ya voy», le grité al borde del llanto, mientras salía corriendo hacia una de las neveras para tomar una botella plástica de agua. Corrí de regreso a la ventana, y cuando me detuve frente a ella casi me caigo de la impresión. Ahora esa criatura, esa entidad, estaba frente a la ventana, cubriéndola por completo con su cuerpo. Me quedé petrificado mientras gritaba con una voz fuerte e imponente que casi me hizo caer desmayado, que le diera agua. Abrí el cajón bajo la ventanilla de servicio y, de pronto lo vi retroceder con fuerza, pero en serio, con tanta fuerza que pensé que sacaría el cajón de la pared, que rompería el muro entero con ese tirón. Yo no podía dejar de ver al frente, y vi como una mano grande y demacrada sostenía esa botella con la punta de los dedos, como si fuera la cosita más diminuta. Un par de segundos después vi la botella vacía y aplastada caer al piso. En ese instante cerré mis ojos con fuerza. Las piernas no me respondían, así que no pude salir corriendo, que era lo que realmente quería hacer. Escuché como un dedo golpeaba el cristal, y una risita macabra me hizo apretar con fuerza el mostrador en el que estaba recostado, antes de escuchar un sutil «Gracias». Tenía los nervios de punta, pero de pronto, muy lentamente, el frío disminuyó. Abrí uno de mis ojos, y al frente no había nadie, solo la ventanilla y la silueta de una cara alargada y casi deforme, como si alguien hubiese pegado su rostro del cristal. Se desvaneció en un instante. Me di la vuelta a toda velocidad y vi una parte de esa silueta negra caminando al otro lado de la avenida. Ningún auto pasó hasta 15 minutos después. No sé si lo mencioné, pero eran las 12 de la noche y vivo en una ciudad un poco grande, así que eso de que no pasen autos por un cuarto de hora es bastante complicado. Sentí que algo sobrenatural acababa de pasarme, y no supe lidiar con eso. Estaba hecho un manojo de nervios y grité del pánico cuando volví a escuchar el timbre. Pobre mujer. Había ido en su auto a comprar unas aspirinas y yo la asusté con mi grito. Le pedí disculpas y la atendí. Pagué la botella de agua con mi dinero, y no pasó nada más esa noche. Pero por desgracia, a partir de ese día, las cosas cambiaron en mi lugar de trabajo. No sucede con frecuencia, y no he logrado identificar un patrón que se repita, pero a veces, a eso de las 12 o la 1 de la mañana, puedo notar cómo el frío aumenta dentro del Oxxo, y veo a ese ser caminar lentamente por la calle o por la avenida. Todo suele quedarse en silencio, y con mucha suerte pasa un auto a toda velocidad, indiferente a esa silueta malévola que avanza como si estuviera caminando en una silenciosa y solitaria procesión. Yo intento no mirarla, ignorarla lo más que puedo, pero inevitablemente mis ojos se posan en ella, y en ocasiones la veo detenerse, y aunque no logro distinguir sus rasgos, siento que me devuelve la mirada. Intenté asesorarme con algunas personas sobre lo que puede ser esa cosa. No salen las fotos, no se ve reflejado en ningún video. Mi hermana mayor cree que puede ser un ánima en pena, y que mi amabilidad al darle agua la apegó a mí. Por fortuna, no he sentido nada similar en mi casa, pero aún así vivo aterrado por esta situación. Le pregunté a los otros cajeros con los que me voy rotando los turnos si acaso ellos habían vivido algo similar, pero ni siquiera me creyeron. Estoy en una situación complicada ahora. No quiero dejar mi trabajo así como así, ya que no puedo dejar de aportar dinero en mi hogar, pero tengo urgencia por encontrar otro trabajo. Me cuesta mucho controlar el miedo cuando pienso en ese ser, y he comenzado a soñar con él por las noches. Lo veo de pie junto a la ventana de mi habitación, pidiéndome agua. Me preocupa que se esté acercando, y estoy aterrado por la idea de que algún día ese ser me siga a mi casa. Suscribirte y darle like ayuda mucho a este canal. Te agradeceré que presiones el botón de suscribirse. Hola, comunidad del sector del terror. Espero que Glenn lea mi historia,
porque pienso que a muchos de ustedes les va a encantar. A mí personalmente no tanto. Quiero decir, las historias son divertidas hasta que eres el protagonista de ellas. Me llamo Grecia y trabajo en el mismo Oxxo desde hace un par de meses. Ya desde la entrevista de trabajo la situación fue extraña, porque el gerente me preguntó si era miedosa. Yo me sorprendí por esa pregunta, ya que no entendí qué tenía que ver con trabajar ahí. Le contesté que no, pero me atreví a preguntarle por qué. Y me dijo, sin filtros ni nada: es que a veces pasan cosas raras aquí, y no quisiera que te vayas a ir corriendo y dejes la tienda sola. Me sentí bastante confiada con respecto a ese tema, ya que mi padre siempre me inculcó que a los espíritus no hay que temerles, y que a la hora de la verdad nunca podrían hacerme nada. Además, también creí que mi jefe era demasiado supersticioso, que el lugar seguramente no tenía nada, y que él solo había malinterpretado algunas sombras. También era sabido que nadie quería trabajar en el turno nocturno de ese Oxxo, ya que es un lugar muy apartado, y hay mucha gente rara rondando por ahí. No digo vagabundos ni delincuentes, sino, bueno, gente con religiones extrañas, practicantes de la brujería y el espiritismo. Olvidé mencionar que soy de una parte un poco rural de Colombia, y bueno, las cosas como son. Amo mi pueblo. No diré su nombre para que no tengan una imagen negativa de él. Pero sí, hay mucha gente aquí que cree en religiones un poco extrañas, con prácticas que pueden poner muy nerviosas a las personas que no conozcan bien de qué van. Al final, no sé si el culto de estas religiones en la zona tendrá algo que ver o no a la hora de atraer esta actividad paranormal, pero al menos yo pensaba que tenía mucho que ver, que los empleados se iban al poco tiempo por esa razón. Estaba lejos de imaginar lo real que era todo lo que contaban. En el fondo le agradezco a mi gerente haber sido tan sincero, porque aunque al principio no le creí, al menos no me tomó por sorpresa todo lo que sucedió la primera noche en la que trabajé en ese Oxxo. Era la 1 de la mañana y yo no tenía nada que hacer. Había limpiado, repuesto los anaqueles y ordenado el almacén. En todo momento estuve atenta al timbre, pero solo fueron unos muchachos a eso de las 12 a comprar refrescos y papitas. Me gustaba la calma que se sentía a esas horas, porque vivo en una casa grande, llena de gente, y pocas veces tengo espacio para mí sola. Ahí, en cambio, tenía mucho silencio, espacio para moverme, para escuchar mi música, aunque fuera bajito. En fin, estaba bastante cómoda. Me senté detrás del mostrador y, bueno, así como si nada, vi cómo las papitas de un anaquel se cayeron de frente, sin más. Sobra decir que yo no tenía ninguna ventana abierta, ni había corrientes de aire en ese lugar. Pensé que el peso de las de atrás era demasiado y por eso se cayó. Me paré de mi asiento, acomodé las papitas y de nuevo volví a sentarme. Pasaron unos 10 segundos, tal vez 15, y la misma fritura del mismo anaquel frente a mí se cayó, descaradamente. Sentí que las orejas se me ponían calientes y las manos frías, mientras decía para mis adentros: es verdad, este lugar es bien raro. Las piernas me temblaron un poco y sentí que había alguien mirándome, pero de alguna manera agarré valor para levantarme y volver a poner el producto en su lugar. Apenas la coloqué en el anaquel, en la parte del pasillo de limpieza se cayeron unas esponjas de su sitio, y eso sí me aterró, aunque no tanto como la risita aguda que escuché justo después, desde el fondo de la tienda. No pude evitar demostrar mi miedo. Corrí al mostrador y busqué algo para defenderme, aunque realmente no había nada. Esa risita era la más rara que jamás he escuchado, porque era aguda, pero tan artificial que simplemente no podía creérmela. Era como si un adulto intentara reírse como niño. Tenía un nudo en la garganta y casi no podía hablar, pero de alguna forma logré decir, en el tono autoritario menos convincente posible: «Hey, sálgase. Lo puedo atender desde afuera, pero no puede estar aquí metido».
No recibí respuestas con palabras, sino con más actos. Una de las neveras del fondo, con refrescos y jugos, se abrió, y se quedó ahí, esperando que yo fuera a cerrarla. Me dije a mí misma que aquello no podía ser real, que tenía que ser fuerte. Así que me armé de valor y fui al pasillo de limpieza. Puse las esponjas en su lugar y tan rápido como pude, avancé al fondo del negocio, esperando ver a un adolescente o a un hombre extraño que se había metido sin que yo me diera cuenta. Pero no había nadie. Cerré la puerta de la nevera y antes de que pudiera respirar tranquila, el timbre sonó. Me acerqué nerviosa a la ventanilla y una viejita chaparra me esperaba. Me saludó con cortesía y me pidió que le diera una caja de cigarros y 2 velas. En todo momento me sonreía, y a mí debieron notárseme mucho los nervios, porque después de pagar y antes de irse, me dijo con un tono muy juguetón: «Te están asustando, ¿no, mija? Un consejo te voy a dar. No te dejes o será peor». Yo quise preguntarle cómo podía evitarlo, cómo lo sabía o si sabía que era esa cosa que me molestó recién, pero no hubo manera. Tan rápido como lo dijo, se fue a toda prisa, como si de pronto la hubiesen jalado por el brazo. La vi alejarse por la carretera hacia unas casas viejas que había más allá del pueblo. Pensé que tal vez ella era alguien de por ahí cerca, y que por eso sabía que a muchos otros antes que a mí los habían asustado, y por eso se iban. Pero más nunca la volví a ver. De hecho, ya no me acuerdo de su cara. Por alguna razón, luego de que ella llegara, las cosas volvieron a la normalidad. Nada más se cayó, y tampoco hubo sonidos, ni risas. Obviamente yo seguía asustada, pero al menos pude pasar el resto del turno en relativa calma, y durante varios días no volvió a pasar nada. Incluso llegué a pensar que todo había pasado, o que simplemente fue un evento aislado, pero una noche de fin de semana todo se repitió. Estaba bastante ocupada, ya que muchas personas estaban de fiesta. Pasaban a comprar refrescos y frituras ya que era el único lugar abierto en el pueblo, y el único Oxxo en las cercanías. Eran las 2 de la mañana y unos chicos llegaron en su auto. Yo los conocía de vista, vivían bastante cerca y a veces nos saludábamos. Me hablaban de su fiesta y me invitaron a ir, cosas así. Yo solo me reía de forma cortés, la verdad. Aunque hubiese podido, no estaba interesada, pero de pronto di un salto al ver de reojo una figura negra, parada a unos metros de mí. Ellos lo notaron, pero malinterpretaron mi gesto y pensaron que lo hice como una muestra de entusiasmo. Ellos dos se reían y bromeaban, pero de pronto se pusieron serios cuando notaron que yo estaba en pánico y que me había quedado congelada con el cambio de ellos en las manos. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Yo estaba petrificada y apenas pude susurrar un tímido sí, que ninguno de los dos se creyó. De hecho, se pusieron bastante nerviosos porque pensaron que alguien había entrado a robarme. Se hicieron una seña con el dedo y rodearon el Oxxo para entrar por la puerta principal. Yo no sé qué vieron exactamente, pero escuché como uno de ellos gritó un insulto de la impresión, y como ambos corrieron despavoridos a su auto, sin esperar que les devolviera el cambio, y arrancaron de ahí. Por desgracia no podía hacer lo mismo. Aún lo podía ver del rabillo del ojo, y tenía miedo de moverme un solo centímetro. Sin embargo, en un arranque de adrenalina, logré voltear a toda velocidad, ya que recordé que esos seres no podían hacerme nada, como decía mi padre. Bueno, como si hubiese sido una simple niebla, esa figura se deshizo. De pronto a mi memoria volvió aquella señora que fue a comprar velas un tiempo atrás, y me dije a mí misma que tenía razón. No podía dejar que lo que fuese que estuviera intentando asustarme lo lograra. Me envalentoné, y aunque en el fondo estaba muerta de miedo, cada cosa que se caía, cada estantería que se agitaba, cada nevera que se abría, yo iba y la acomodaba, como si en lugar de espíritus perversos estuviera lidiando con unos niños malcriados. Esa noche terminé agotada, exhausta, pero al menos no lograron intimidarme.
Dormí durante toda la mañana, y cuando mi mamá me despertó para almorzar, a eso de las 2 de la tarde, no me contuve más, y le conté todo lo que me había sucedido en el trabajo. Yo prefería no decirle nada porque es una católica muy devota, y vive este tipo de cosas con demasiada intensidad. Sabía que si se lo decía, luego no habría forma de hacer que lo olvidara. Y bueno, tuve razón, aunque al menos me sirvió como desahogo. Ella me dijo que la esperara sentada. Pasaron un par de horas y volvió a eso de las 4 con una botella de agua bendita que le quitó al padre de nuestra comunidad. Me dijo que la esparciera por todo el Oxxo mientras rezaba el Padre Nuestro y el Ave María, ya que eso que me estaba molestando eran duendes. Pequeños espíritus traviesos de niños que murieron sin bautizar. No voy a mentirles. Fui bastante escéptica con la solución de mi mamá y también con su explicación. Me sonaba a cuento para asustar a los niños. La verdad es que hubiese preferido una explicación más, no sé, diabólica de su parte. Que el lugar estaba embrujado por el espíritu de un antiguo chamán de la sabana que hacía rituales por las noches. Pero escuchar la palabra duendes. Pensé en los enanos de Blancanieves, o en los pitufos, algo así. No me lo tomé en serio, y me llevé el frasquito de mala gana solo para que ella se quedara tranquila. Todo el camino hasta el trabajo yo iba pensando que si llegaba a rociar el agua por el Oxxo, lo que fuese que estuviera molestándome se iba a poner incluso peor, y eso me puso bien nerviosa. Tanto que cuando llegué a eso de las 10 de la noche me persigné frente a la puerta. No soy la católica más devota, pero me persigné pidiéndole a Dios que no fuera a pasarme nada, que me obligara a usar esa botellita de agua bendita. Bueno, estoy casi segura de que ese gesto y la presencia de la botella en mi bolso fueron para esos duendes, como un reto de mi parte, como si yo les hubiese dicho a la cara a que no se atreven. Ni bien me quedé sola, el lugar se convirtió en un caos. Las luces titilaban, las frituras y los dulces se caían cada poco, y escuchaba que alguien tocaba la puerta desde el interior del baño. Ojo, no es que todo empezó a pasar de golpe al mismo tiempo, pero sí, cada media hora, cada 15 minutos, pasaba algo nuevo, y cada vez con más violencia. A mí cada vez me costaba más disimular mi miedo, y el colmo de todo fue cuando, limpiando el suelo frente al mostrador, vi cómo una bota grande se dibujaba sobre el piso húmedo, en dirección al fondo de la tienda. Un segundo después, algo me tomó por la muñeca. Yo salté espantada y corrí a mi mochila. Ciega de rabia y de miedo, tomé la botellita y comencé a gritar que en el nombre de Dios me dejaran en paz y abandonaran aquel sitio. Seguí las instrucciones de mi mamá y comencé a rezar todas las oraciones que me sabía. Por un instante sentí que todo el Oxxo temblaba y que el mundo se oscurecía, pero tras algunos minutos hubo calma. Yo me sentí más tranquila y trabajé bien el resto de la noche. Durante varios meses no pasó nada relevante. Bueno, no soy exorcista ni mucho menos. A veces había lo que llamaré pequeños eventos aislados, pero nada con lo que no pudiese lidiar. Y mi mamá no deja de sacarme en cara la mucha razón que tenía. Recordarme este episodio es su nueva palanca para convencerme de escuchar sus consejos. Sigo trabajando allí, pero ahora estoy muy tranquila. Y en cuanto a los chicos de aquella noche, pasaron por ahí un tiempo después. Lucían nerviosos, pero cuando me vieron se alegraron y charlamos un momento. Aproveché para preguntarles qué vieron que los hizo correr tan asustados, y me contestaron: a tu lado había bueno, era como un enano gigante, una sombra bien fea. La verdad es que fue una descripción muy vaga, porque no entendieron lo que vieron, pero yo sí sé lo que era, y agradezco de todo corazón no haberlo visto cuando me di la vuelta aquella noche. Continuamos. Buenas noches, comunidad.
Mi nombre es Arturo y tengo 19 años. Trabajo en un Oxxo de Tamaulipas desde hace algunos meses, en el turno de la noche y, aunque en general es un trabajo bastante aburrido, hace algunas semanas viví una experiencia a la que no soy capaz de encontrarle explicación. Me gustaría pensar que solo fue una broma de algunos adolescentes, pero, bueno, no voy a adelantarme. El Oxxo en el que trabajo está ubicado en una gasolinera, en un pueblo bastante pequeño. He vivido aquí toda mi vida y conozco a casi todo el mundo. En cuanto a los clientes que suelen venir en mi turno, son sobre todo traileros, y una que otra persona que viaja por la noche. Es un local bastante pequeño, con algunas neveras para refrescos, lácteos y unos pocos pasillos con dulces, papas fritas y todo eso. Sé que en otras sucursales hay neveras con embutidos y carnes, en especial las que son tipo supermercado. Pero quiero dejar claro que el que yo atendía no era de esos. Era diminuto. Estaba bastante aburrido, a eso de las 2 de la mañana. Había repuesto dulces y refrescos del turno anterior y limpié el piso. Ya no tenía nada que hacer. Afortunadamente el gerente me permitía leer en mi turno, siempre y cuando eso no evitara que atendiera a los clientes y que mantuviera surtidos los anaqueles. Sin embargo, el libro que compré me había decepcionado y no me servía ni de pisapapeles. Las horas estaban pasando realmente lento, y no había entrado ni un cliente. En algún momento comencé a disociar, y me quedé mirando fijo un punto de la pared, mientras escuchaba un tenue sonido en la distancia, similar a un golpe seco. De pronto salí de mi disociación, unos 20 minutos después, cuando vi a un trailero entrar en la tienda. Lo saludé, y él me contestó con un gesto de la cabeza. Entró, tomó algunos dulces, y me pidió una caja de cigarrillos. Justo cuando iba a pagar me dijo, «Espera, casi se me olvidan los refrescos. Además, ¿me puedes prestar el baño?» Yo le dije que sí, que estaba al fondo a la derecha. Pasó al fondo, y luego de un par de minutos escuché que abría la puerta de los refrigeradores. Durante todo ese tiempo, yo aún escuchaba ese tenue y distante golpe seco sin tomarle mayor importancia. Es difícil de explicar, pero es que era tan leve que mi mente no había terminado de procesar, que provenía del interior de la tienda, hasta que de pronto escuché al trailero azotar con fuerza la puerta de una de las neveras. Volvió corriendo a la caja y lo vi pálido. «¿Qué le pasa?», le pregunté preocupado, pensando que quizás algo malo había sucedido. «Chico, ven conmigo, hay algo que tienes que ver». Yo me quedé frío cuando dijo eso. La verdad es que era un hombre bastante alto y se veía muy fuerte, así que me dio miedo que quisiera atacarme o algo así, pero su miedo se notaba bastante genuino. No parecía que quisiera hacerme algo. De hecho, con la mirada parecía implorarme que lo siguiera, porque no se podía creer lo que acababa de ver. Iba a seguirlo, pero antes de que diera un paso fuera de la caja, me preguntó algo que me hizo sentir un nudo en la garganta. «¿No escuchas ese golpeteo?». Avancé detrás de él por un corto pasillo y se detuvo frente a una nevera. La miré fijamente, y sentí que el cuerpo se me congelaba cuando noté que, al fondo de una nevera llena de refresco, escondido detrás de varias botellas, había un corazón ensangrentado. Miré al trailero a los ojos, pensando que era alguna clase de broma, y que él lo puso ahí, pero estaba más asustado que yo. Incluso pensé que iba a desmayarse. Ambos dimos un brinco al escuchar ese tenue golpe seco. Volteé, y juro por Dios que vi claramente cómo ese corazón latía de manera muy leve. El trailero se desmoronó en el piso y yo entré en pánico. Tomé mi teléfono y llamé a mi gerente, pero no contestó. No sabía bien qué hacer mientras veía por el rabillo del ojo al corazón, latiendo muy tenuemente. Era imposible que supiera si era el corazón de un animal o de una persona. Si acaso hubo un asesinato cerca y yo no me di cuenta. Incluso temí que hubiese un cadáver detrás de alguno de los anaqueles, o un asesino esperando en el estacionamiento. Llamé a la policía, y en pocos minutos había llegado.
El resto de mi turno fue un auténtico desastre. Mientras los policías comprobaban la escena y llegaba un equipo de forenses a determinar si acaso ese corazón era de una persona. El trailero y yo nos quedamos sentados en la acera afuera del Oxxo. Ahí me enteré de que él tenía hematofobia, es decir, fobia a la sangre. Verla lo paralizaba, así que era imposible que él lo hubiese puesto ahí. Sin contar que entre que abrió la nevera y la cerró, solo pasaron unos segundos. No pudo haberlo hecho tan rápido, y las botellas no hicieron ningún sonido. Lo recuerdo claramente porque yo estaba muy atento a lo que él hacía. A eso de las 7 de la mañana llegó mi reemplazo y el gerente, y por fortuna, se determinó que el corazón dentro de la nevera era de un venado. Todos suspiramos aliviados, sabiendo que probablemente era una broma. Le pregunté al oficial si acaso esa cosa tenía un motor o una batería dentro, o algo así. Y de pronto las risas se detuvieron, y él arqueó una ceja mientras contestaba. No, ¿por qué? Porque, bueno, cuando llamé aún estaba latiendo. Pensé que tendría un motor o algo. No, nada de eso. El forense me explicó luego que era un corazón bastante fresco, y que quizás lo que vimos fue un reflejo muscular de ciertas terminaciones nerviosas. El trailero no quería saber nada más del asunto, y en su mirada leí un claro: amigo, déjalo pasar, no hagas más preguntas. Tenía razón. En un momento supe que, si insistía, pensarían que estaba loco, y por un par de horas quise aceptar que aquello fue una broma de mal gusto que le quitó su tiempo a mucha gente. Sin embargo, mientras más lo he pensado, más evidente se hace para mí que nada de aquello fue una broma. Para empezar, yo había repuesto los refrescos un par de horas antes y no vi nada. Y, como dije, el trailero fue el primer cliente que tuve en toda la noche. El Oxxo donde trabajo es realmente pequeño, así que es muy, pero en serio, muy difícil que alguien entre sin que yo me dé cuenta. Y aunque asumamos que alguien logró entrar sin que yo lo viera, y metió un corazón de venado ensangrentado dentro de la nevera sin hacer ningún ruido, todavía queda la duda. ¿Cómo es posible que latiera por 20 minutos constantes? Sé lo que escuché, aunque estuviera disociando. Sé que oí claramente a ese corazón latir por casi media hora. A la noche siguiente hablé con mi gerente, y le pregunté si sabía qué habían hecho con aquel corazón. Me dijo que los forenses se lo habían llevado, no sabe por qué. Seguramente para desecharlo. Se disculpó por no haber contestado y me deseó que tuviera un turno tranquilo esta vez. La verdad es que sí lo fue. Llegaron varios clientes a lo largo de la noche y todo estuvo en relativo silencio, hasta eso de las 4 de la mañana. Yo estaba leyendo otra novela que había llevado y de pronto escuché un nuevo latido. El estómago se me cayó al suelo y sentí que iba a caerme de la silla. Esta vez no había nadie en el Oxxo, y yo no tenía valor de salir de detrás de la caja a buscar el origen de ese leve sonido. Agradezco a Dios que solo fue una vez, y sin embargo, me mantuve firme en mi asiento durante horas, mirando de reojo a la zona de refrigeradores, esperando que en cualquier momento ese latido se repitiera. Poco antes de que terminara mi turno, una señora pasó a comprar leche o algo así, y esperé que gritara por encontrar de nuevo un corazón en la nevera, pero no pasó nada. Suspiré aliviado. No sé cómo ese corazón se materializó dentro de un refrigerador que había rellenado un par de horas antes, pero sin duda ha sido una de las cosas más extrañas que he visto.